Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este su podcast de HMC Conexión Vital. Hoy vamos a estar platicando para los reyes de la casa y las reinas, porque son nuestros hijos e hijas los más importantes en el hogar. Yo soy el doctor Darío Zúñiga, soy médico pediatra y me acompaña la doctora Julia Guardado, también especialista en pediatría, y ambos trabajamos en la emergencia del Honduras Medical Center. Hola, Julia. Hola, doctor, ¿cómo está? Bien, aquí que en esta ocasión pues vamos a platicar de un tema importante para lo que es los padres de familia, y es que vamos a tocar la fiebre, pero enfocada en esta ocasión, Julia, a hablar de lo que es el dengue. ¿Qué experiencia ha tenido este año como pediatra, la que hemos tenido todos prácticamente a nivel nacional con el dengue? Bueno, ha sido una experiencia bastante diferente, doctora, a los años anteriores con respecto al dengue. Este año hemos tenido un repunte de dengue y más atípico, o sea, no se ha manifestado como normalmente el dengue se manifiesta este año. Hemos sabido que han venido pacientes más complicados en los primeros días de la enfermedad. Sí, es que es interesante cuando hablamos de los primeros días de la enfermedad, porque hemos estado acostumbrados a ver un dengue que se clasificaba en aquellos años, hace unos 20 años, entre clásico y hemorrágico, y ahora sabemos que hablamos de dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Y lo interesante es que los signos de alarma, Julia, empezaban en un día específico, pero ahora nuestra enfermedad está, en este año por lo menos, ha sido cambiante, y la fase febril es diferente y de repente el niño viene con otros síntomas. Así es, doctor. Debemos aclarar a la población que los pacientes se clasifican diferente en este año, porque tenemos muchos pacientes, muchos padres de familia que nos vienen todavía como dengue con hemorragias, ¿verdad? Clasificándolo como anteriormente era. Ahora ya sabemos que se clasifica diferente, como dengue con signos de alarma y sin signos de alarma. Los síntomas del dengue son dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, dolor de huesos, dolor de los músculos, pueden tener también dolor abdominal, en algunas ocasiones vómitos, diarrea. ¿Qué más síntomas podemos tener que se nos hayan escapado algunos, doctor? Pues en términos generales, lo que es la fiebre, los vómitos incoercibles, también hablamos del dolor abdominal, como había mencionado usted, y por supuesto tener en mente, en decirle a nuestra población de lo que son los criterios de alarma, porque esto es bien importante. Cuando hablamos de dengue, hay mucha población que cree que el dengue es solo una enfermedad febril más que se parece a la gripe, que hay que darle agua y acetaminofén y reposo, pero realmente hablar de los criterios de alarma en cuanto al dengue y decirle a la población, la fiebre solo nos avisa de que hay una infección, pero el dolor abdominal, los vómitos incoercibles, que se llaman así, a vomitar 6 veces en 2 horas, el dolor de abdomen, el dolor en el costado derecho, que puede ser dolor del hígado porque esté aumentado de tamaño, y además cuando ya tenemos toma de presión arterial, que esté baja la presión. Todos estos son criterios de ingreso, incluso, aunque solo exista uno, y lo hemos visto en la emergencia. Así es, doctor, y también hemos tenido pacientes que le refieren a uno, tiene las manos frías y que ven que cuando le aprietan la palma de la mano el llenado está lento. También eso es uno de los signos de alarma que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que el llenado capilar, o sea, el llenado que uno mantiene en la palma de la mano o en la planta de los pies, tenga mayor a 3 segundos, ya consideramos como un signo de alarma importante. ¿Le ha tocado enseñar a los papás, a ustedes, Julia, cómo se hace el llenado capilar en el talón del piecito? Y es que como pediatras nosotros andamos tocando el talón del pie y hacemos esto. Pues al hacer esto, tan sencillo como esto, contar hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos y vemos en cuánto tiempo regresa el color al talón del bebé. Como decía usted, si este dura más de 3 segundos, podemos decir que el paciente está deshidratado, y esto es una de las situaciones que nos lleva a otra situación como la oliguria. ¿Qué es eso? Que el niño deje de orinar.
¿cómo nosotros venimos a decir de que está deshidratado, verdad, Julia? Preguntarle al papá cuántas veces ha hecho pipí, ¿verdad? Cuánto ha ingerido, de cuántas onzas de agua, cuántas oncitas de leche ha ingerido el niño, o ya en un paciente escolar ya más grandecito, cuánto ha tomado de líquidos, para saber si el niño ha estado orinando lo suficiente durante 24 horas. Y es que eso es bien importante, Julia. Hay papás que cuando les decimos ha tomado líquidos y piensan que solo hablamos de agua o de suero, y cuando hablamos de eso, pues no, hablamos de leche, agua, jugos, suero, es decir, cualquier líquido que el niño esté tomando. Muy importante que durante esta enfermedad decirle a los papás de que tomar líquido es más importante que cuánto come. Así es. Es decir, los papás vienen preocupados, Julia, porque no ha comido el niño, pero realmente nosotros orientamos nuestro interrogatorio a saber cuánto ha tomado de líquidos y cómo está el estado de hidratación del niño, porque en todo caso en el dengue es lo que va a pasar. Y cuando hablamos entonces de los síntomas, otra cosa que llama la atención, Julia, es el contagio. Y es que los papás piensan, algunos, que se puede pasar el dengue de persona a persona. He tenido muchos padres de familia que vienen haciéndome esa pregunta a la emergencia: doctora, ¿cómo se contagió? Si mi niño tiene dengue, yo me voy a contagiar, o mis demás hijos se van a contagiar. ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar eso? Y explicarle a los padres de familia que el dengue no se contagia de persona a persona, sino que a través del mosquito. Sí, es correcto, y es que esta parte es importante. Cuando tenemos un niño contagiado con dengue o una niña, el periodo de incubación puede ser 7 o 14 días atrás. Así es. Y esto es bien importante decirlo, y ahí hay mucha tela que cortar con el zancudo, porque el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que son los que transmiten el dengue, tienen que picar a una persona infectada con dengue. Se alimentan de esa persona, y cuando va a alimentarse 3 días después, aunque últimamente parece que hay zancudas, porque es la hembra la que pica, que se le puede alimentar 2 veces al día. Es bien interesante esto del zancudo. ¿Y a qué hora se alimentan específicamente los Por la mañana y en las primeras horas de la noche. Entonces es bien interesante porque este vector, este insecto, la hembra dura hasta 60 días y puede volar 100 metros cuadrados. Y ella es la que se alimenta de sangre y él se alimenta de vegetales y frutas, y solo dura 10 días. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que podamos tener el control del vector, que es lo que le hemos solicitado siempre, tanto a la Secretaría de Salud como a las autoridades, pero también a los patronatos y a la gente organizada en los diferentes barrios y colonias. Así es, doctor, ese control del vector es muy importante. Nosotros tenemos que explicar a la población cómo vamos a controlar el vector, manteniendo la casa limpia, ¿verdad? Evitar jarrones con agua por mucho tiempo. Hay que hacer la untadita en la pila, lavarla bien con agua y jabón, si es posible todas las semanas. Mantener el patio bien cortadito. También debemos de mantener el abate en la casa, ¿verdad? Que eso es muy importante para controlar el vector. Y lo otro que es importante, y nos dicen los papás, doctor, entonces hay que ponerle repelente a los niños. Por supuesto, el repelente que más se acomode a usted y a la edad que sea necesaria ponérsela, porque hay repelentes para adultos, pero hay repelente para niños y hay repelente para bebés. Entonces ahí tenemos el uso del mosquitero, el uso de las telas metálicas y la limpieza del patio, como decía usted, Julia, y también obviamente la untadita, que es nada más un poquito de cloro con cualquier detergente en polvo. Se hace una pastita, se pone en la orilla del barril, en la orilla de la pila, en la orilla de la cisterna, para evitar que el zancudo la larva pueda venir a alimentarse de aire y en la orilla de la pila. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que tener cuidado en la casa, sobre todo para evitar ese contagio con los niños, porque hay papás que piensan que si la fiebre empezó hoy, creen que fue ayer que lo picó el zancudo, ¿no? Estamos hablando de que es 7 o 14 días atrás. Importante, Julia, en lo de la escuela, las aulas de la escuela. Es importante que los padres hablen en las escuelas para poder decirles que el viernes, por ejemplo, cuando ya no van a haber alumnos sábado y domingo,
se aseguren de que en las aulas, en los lugares más oscuros, no hay zancudo. Eso es bien importante decírselo a los padres de familia. ¿Y cuándo nosotros debemos ir al hospital? Porque eso es bien interesante. Así es, doctor. El paciente viene por la fiebre, pero para nosotros, como dijimos, los criterios de alarma son lo más importante. ¿Ha tenido algún caso usted en estos días, Julia, que sea diferente? Que no es con fiebre que viene, sino con otra cosa. Sí, doctor, hemos tenido muchos casos que han venido con dolor abdominal intenso, persistente, que no mejora, con fiebre y náuseas. Siempre tenemos que tener en cuenta la epidemiología, y nuestro primer pensamiento diagnóstico es pensar en el dengue, porque uno de los signos de alarma es el dolor abdominal, que sea continuo, que sea persistente, que el niño rechace los alimentos, rechace la comida, que comience con vómitos incoercibles, como decíamos al inicio, ¿verdad? Son los síntomas de alarma que tenemos que tener en cuenta. Dificultad respiratoria, que también hemos dicho sobre la dificultad respiratoria. Sí, hay niños que pueden venir ya con problemas. ¿Y por qué dice dificultad respiratoria un niño con dengue? Bueno, si viene en un día 3 o un día 4, y es bien importante decirlo aquí a Julia, la fase febril, que es del 1 al tercer día, la fase crítica, que es el día 4, 5 y 6, y la fase de convalecencia, que es después del día 7, 8, 9. ¿Qué tenemos durante la fase febril, doctor? ¿Podría explicar? Altas temperaturas, 40 grados, escalofríos, temblores, tiritonas, decimos algunas veces, ¿verdad? Porque hay pacientes que no aguantan ni siquiera el tener una sábana encima, y en ese caso, pues es lo más común que hay. El 80% de los niños puede tener fiebre por 3 días. Y aquí viene la pregunta importante: ¿en qué momento le hacemos un hemograma? Así es, doctor. Y usted ha visto que los hemogramas de esta epidemia, ¿cómo los ha visto usted en términos generales en los primeros 2 días? Pues salen patológicos, generalmente salen alterados los exámenes en los primeros días, algo que no concordaba en los años anteriores, que sabíamos que el 4º y 5º día ya los hemogramas salían alterados, pero en este tiempo, el 2º día, hasta las pruebas positivas de NS1 nos están saliendo positivas. Y es interesante, la N1S1 nos ha venido a reducir el tiempo, digamos, de tomar la decisión de ingresar a un paciente que tiene fiebre y que tiene algunos síntomas de deshidratación moderada a severa. ¿Qué significa esto? Bueno, el niño viene con fiebre y de repente tiene los pies fríos, pero es por la fiebre. Ahora, cuando tenemos un niño con pies fríos y no tiene fiebre, puede significar un signo que nos indique deshidratación importante en el paciente. Entonces aquí, cuando tenemos el hemograma que nos dice que hay hemoconcentración, es decir, elevación del hematocrito y de la hemoglobina en el hemograma, fíjense que no estoy hablando de plaquetas. Y es que aquí quiero decirle a la población, las plaquetas dejaron de ser un signo pronóstico importante en lo que es el dengue. Solo si hay un descenso brusco de plaquetas, es decir, tenía 300,000 plaquetas y de repente me bajaron a 100,000, eso es un descenso brusco. Si tengo 400,000 plaquetas y me bajaron a 150,000, eso es un descenso brusco, que bajen 100,000 o 200,000 plaquetas de un solo. Pero el hematocrito sí nos dice a nosotros, si está elevado el hematocrito, hay que ingresar a ese paciente porque hay que iniciarle un esquema de hidratación en la vena. Algo que sabemos, Julia, desde el 2011. Si usted se acuerda, antes del 2011 no teníamos ese esquema de hidratación que ahora lo hacemos matemáticamente y lo hacemos de una forma rápida, sencilla, pero que cuánto implicó y cuántas vidas costó antes del 2011 el que nosotros pudiéramos tratar aparentemente con una facilidad el dengue, pero realmente para nosotros como pediatras un paciente con dengue es una bomba de tiempo. Así es. Que nos roba mucho tiempo y nos quita paz, o sea, nos pone en alerta en todo el tiempo. Y nosotros como médicos de emergencia lo vivimos a diario, sí. Julia, la emergencia sí. Para nosotros es... corremos muy rápido, pues cuando vemos una cosita sí. Que parece nada. Vamos con el tiempo en contra, ¿verdad? Ya que el dengue evoluciona en horas, o sea, en la mañana puede el niño estar tranquilo, estable, y en la tarde ya lo podemos tener
muy grave ya para cuidados intensivos. Es por eso que el doctor dice que nos roba nuestra paz y que tenemos que estar ahí encima, porque el cuidado es constante, es un monitoreo constante de los signos vitales para que el paciente esté estable y no nos llegue a complicarse. ¿Cuáles serían de las complicaciones, doctor? Y es que eso, Julia, es bien importante decirlo. La presión arterial se vuelve una herramienta fundamental para nosotros los pediatras y para los médicos en general con respecto a al pronóstico del paciente. Entonces vamos a decirlo de esta forma. Ya hablamos de criterios de alarma. La hipotensión o la baja de la presión arterial es uno de los más importantes, porque si la presión arterial sigue bajando, vamos a llegar a lo que se llama choque. ¿Y qué es choque? Que nuestro sistema, nuestra economía de cuerpo va a dejar de funcionar, va a dejar de llegar oxígeno a los lugares más importantes del cuerpo, porque hay una caída de la presión arterial. ¿Y por qué cae la presión arterial? Porque hay deshidratación. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro sistema arterial, en nuestro sistema vascular, debe haber una cantidad de líquido importante. Exactamente. Entonces, ¿y de dónde viene el líquido? De lo que tomamos. Pero muchas personas que llegan a la emergencia piensan que todo el tratamiento del dengue es intravenoso, ¿verdad? Y no, si llegamos en los primeros días a tiempo, el tratamiento ideal es vía oral. Todos los líquidos y el suero, o sea, las sales de rehidratación tienen que ser oral, no intravenosas. Ya llegamos a intravenosas cuando un paciente está en estado grave, ¿verdad? Con signos de alarma, que tiene vómitos incoercibles, que tiene dolor abdominal. En ese momento nosotros ya decidimos iniciar el tratamiento con hidratación intravenosa. Y así llegamos a lo que hizo Honduras Medical Center. 2024 marca un antes y un después en el manejo del dengue, por lo menos en pediatría, en Honduras Medical Center. Y se establece un grupo de pediatras donde como decía usted, Julia, se monitorea continuamente la presión arterial. Entonces, uno de los criterios es tomar la presión arterial prácticamente cada 2 horas para poder adelantarnos a esa hipotensión que me puede llevar a choque y que se corrige, como decía usted, con líquidos en la vena. ¿Cuál es el mensaje para usted que nos está viendo aquí en Conexión Vital? Que una fiebre que empieza hoy por la mañana, antes de 24 horas, si yo llego a 24 horas y sigo con fiebre, debo tener la valoración especializada por un pediatra, donde se certifique la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, cuánto ha orinado su niño o niña y cuánto ha tomado de líquidos. Porque debemos, en términos generales, los adultos debemos tomar los 2 litros de agua. Pero recuerde que ya un niño de un año que pesa 10 kilos debe tomar 1 litro de líquido en 24 horas. Ya dijimos que el líquido es cualquier cosa. Entonces, entre el año y los 18 años que vemos los pediatras, Julia, eso va cambiando de acuerdo al peso de cada paciente. Así es. Y de ahí nosotros nos manejamos el tratamiento de acuerdo al peso también. Correcto. Y se ha fijado usted entonces que hemos tenido pacientes, ha habido un aumento increíble de los niños con dengue en este hospital. Prácticamente en los últimos 3 meses se han ingresado entre 3 a 5 niños semanalmente en este hospital, lo cual pues ya una cartera de más de 50 pacientes pediátricos que han tenido dengue en nuestro Honduras Medical Center. Así que importante que usted entienda lo que es el dengue, la importancia de lo que puede ser grave en un paciente con dengue, porque sí nos puede llevar a la muerte, como dice, como lo reza la Secretaría de Salud y la OPS y la misma OMS. Así es, doctor, el dengue ha sido grave este año, nos ha llevado a una mortalidad más alta que los años anteriores, ¿verdad? Para llegar a evitar a que el paciente llegue a este desenlace, pues hay que llevar al niño con tiempo al pediatra. Estamos en la emergencia disponibles y abiertos para atenderlos, ¿verdad? Y estamos capacitados para atender los pacientes de todo tipo de enfermedades y hemos tenido también cursos y nos hemos capacitado en el área de dengue. Sí, una de las cosas que este año fue bien interesante, hemos participado en algunos foros de dengue y hemos visto, Julia, cómo el Honduras Medical Center está interesado siempre
en lo que es la educación médica continua. Así es. Y nosotros, los pediatras, somos testigos de ello. Hemos sido capacitados en 2 o 3 ocasiones en la actualización de la guía del dengue. Así que si su hijo tiene fiebre, si su hijo tiene vómito y tiene dolor abdominal, asista a la emergencia de Honduras Medical Center. Estamos con los brazos abiertos, los pediatras, como les dije ya, capacitados, entrenados para atender cualquier emergencia que tengan ustedes con sus hijos. Y ya es hora de despedirnos en esta ocasión. Julia, un saludo a nuestra audiencia. Bueno, los esperamos en el próximo podcast para seguir hablando de las emergencias pediátricas con el doctor Darío Zúñiga.